Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las corrientes filosóficas más fascinantes y controversiales de la historia, el hedonismo. A lo largo de este video, exploraremos sus raíces, su creador más importante, lo que propone, sus derivados y el contexto histórico en el que surgió. También analizaremos su contraparte filosófica, los aspectos positivos y negativos del hedonismo, datos curiosos y su presencia en la modernidad. Este es un tema que ha generado debate durante siglos, así que quédate con nosotros para descubrirlo todo. Y antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y darle like al video para que no te pierdas más contenido interesante. Vamos allá. Origen del hedonismo y su figura más importante. El nacimiento del hedonismo. El hedonismo es una filosofía que se centra en la búsqueda del placer como el bien supremo y la evitación del dolor como el mal supremo. Esta idea tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde varios filósofos desarrollaron teorías en torno a la idea de que el placer es el objetivo fundamental de la vida humana. Aristipo de Cirene, el fundador del hedonismo. La figura más importante y generalmente reconocida como el fundador del hedonismo es Aristipo de Cirene, 435 a 356 AC, un filósofo griego que fue discípulo de Sócrates. Aristipo fue el primero en articular una doctrina hedonista, sosteniendo que el placer es el bien principal que debe buscarse en la vida. A diferencia de otros pensadores griegos, que valoraban la virtud o la razón, Aristipo defendió la idea de que lo que realmente importa es experimentar placer, sin importar cómo se obtenga. El placer como bien supremo. Para Aristipo, todos los seres humanos buscan naturalmente el placer y tratan de evitar el dolor, por lo que la felicidad consiste en maximizar las experiencias placenteras. No se trataba solo de placeres físicos, como la comida o el sexo, sino también de placeres mentales, como el conocimiento y la amistad. Según su filosofía, la clave para una vida feliz era aprender a manejar los placeres de manera inteligente, evitando los excesos que podrían llevar al dolor. Derivados del hedonismo y su evolución histórica. Epicureísmo, la forma refinada del hedonismo. Uno de los derivados más influyentes del hedonismo fue el epicureísmo, desarrollado por Epicuro, 341 a 270 AC. Aunque Epicuro coincidía con Aristipo en que el placer es el bien supremo, su enfoque era más sofisticado. Epicuro diferenciaba entre placeres naturales y necesarios, como la comida, y placeres innecesarios, como el lujo excesivo. Creía que la verdadera felicidad consistía en una vida sencilla, moderada, y en la ausencia de dolor, ataraxia, más que en la búsqueda desenfrenada de placeres inmediatos. Hedonismo psicológico y ético. A lo largo de la historia, el hedonismo ha sido interpretado de diferentes maneras. El hedonismo psicológico sostiene que todos los seres humanos, en última instancia, actúan para maximizar su propio placer, ya sea consciente o inconscientemente. El hedonismo ético, por otro lado, argumenta que las personas deberían actuar de esta manera, buscando el placer como el fin moral de la vida. Contexto histórico del hedonismo y su surgimiento. Contexto griego y filosofía de la época. El hedonismo surgió en un contexto cultural y filosófico en la antigua Grecia, donde se debatían intensamente las ideas sobre la naturaleza de la felicidad, la virtud y el bien. Durante esta época, varios filósofos intentaban responder a la pregunta de cómo vivir una vida buena. Mientras que pensadores como Platón y Aristóteles enfatizaban la importancia de la virtud y la razón, Aristipo ofreció una alternativa radical, la búsqueda del placer. Influencia de la sofística. El hedonismo también se vio influenciado por la sofística, un movimiento filosófico que cuestionaba las normas tradicionales y defendía el relativismo moral. Los sofistas argumentaban que las leyes y costumbres eran constructos humanos y que el bien y el mal eran relativos. Esta visión proporcionó un terreno fértil para que Aristipo desarrollara su filosofía hedonista, enfocada en el placer individual como criterio principal para la toma de decisiones. Contrapartes filosóficas del hedonismo. Estoicismo, la filosofía rival. La contraparte filosófica más notable del hedonismo fue el estoicismo. Mientras que el hedonismo valoraba el placer, el estoicismo defendía la virtud como el bien supremo. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, sostenían que el verdadero bienestar no se encontraba en los placeres materiales, sino en la armonía con la naturaleza y la razón. Según ellos, la paz interior y la imperturbabilidad, ataraxia, se lograban mediante el control de las pasiones y la aceptación del destino. Platonismo y aristotelismo. Otra crítica al hedonismo provino de Platón y Aristóteles, quienes argumentaban que el placer no podía ser el único fin de la vida, ya que el placer en sí mismo era una consecuencia de la virtud y no su propósito.
Aristóteles, en particular, desarrolló la idea de la eudaimonía o florecimiento humano, que implicaba vivir de acuerdo con la razón y la virtud, más que simplemente buscar el placer. Aspectos positivos y negativos del hedonismo. Lo positivo del hedonismo. El hedonismo ofrece una perspectiva accesible y comprensible sobre la vida, centrada en la búsqueda de la felicidad y la satisfacción personal. Esta filosofía puede ser liberadora, ya que insta a las personas a disfrutar de la vida y a buscar lo que les hace felices. Además, al reconocer que los placeres pueden ser tanto físicos como intelectuales, el hedonismo valora una vida equilibrada y plena. Lo negativo del hedonismo. Sin embargo, el hedonismo también ha sido criticado por su potencial para promover el egoísmo y el hedonismo superficial. Al centrarse exclusivamente en el placer, puede llevar a un estilo de vida hedonista, caracterizado por el exceso y la falta de consideración por los demás. Además, el hedonismo puede ser insostenible a largo plazo, ya que la búsqueda constante de placer puede resultar en el agotamiento y la insatisfacción. Datos interesantes sobre el hedonismo. Hedonismo y religión. Curiosamente, aunque el hedonismo es a menudo visto como incompatible con la religión, algunas religiones han incorporado elementos hedonistas. Por ejemplo, en algunas tradiciones del hinduismo y el budismo, se valora la búsqueda de la felicidad y la evitación del sufrimiento como parte del camino hacia la iluminación. Hedonismo en la literatura. El hedonismo ha sido un tema recurrente en la literatura y la cultura. Por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el personaje principal adopta un estilo de vida hedonista, lo que lo lleva a su ruina moral y espiritual. Esta obra es un ejemplo de cómo la literatura ha explorado las consecuencias tanto positivas como negativas de la búsqueda del placer. El hedonismo en la modernidad. Hedonismo en la cultura contemporánea. En la era moderna, el hedonismo ha encontrado nuevas expresiones en la cultura popular. La sociedad de consumo, con su énfasis en la gratificación instantánea y la búsqueda del placer a través de bienes materiales y experiencias, refleja muchos principios hedonistas. La publicidad y los medios de comunicación a menudo promueven un estilo de vida hedonista, donde el éxito se mide por el nivel de satisfacción personal y disfrute. Hedonismo digital. El hedonismo también se manifiesta en el ámbito digital, donde las redes sociales y las plataformas de entretenimiento ofrecen una gratificación constante. Sin embargo, este hedonismo digital también ha generado preocupaciones sobre el bienestar mental, la adicción a la tecnología y la superficialidad de las relaciones interpersonales. Reflexión final. El hedonismo sigue siendo una filosofía relevante y controvertida en la actualidad. Si bien ofrece una visión atractiva de la vida centrada en el placer y la felicidad, también plantea importantes preguntas sobre el equilibrio, la sostenibilidad y el significado. ¿Crees que el hedonismo es una guía válida para la vida moderna, o piensas que sus limitaciones son demasiado grandes? Déjanos tus comentarios y únete a la discusión. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video para más contenido sobre filosofía, cultura e historia. Hasta la próxima.